Busquen al Señor mientras se le encuentra, invóquenlo mientras está cerca. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y arremetieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Al contrario, al que escuche estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos avanzando ya en esta primera semana del tiempo de Adviento y, como les he mencionado, toda la primera parte del Adviento hasta el día 16 de diciembre, la primera lectura será el libro de Isaías, excepto como ayer y en algunas otras solemnidades, ayer la fiesta de San Andrés y en otras solemnidades donde tendremos las lecturas propias del día. Y en esta primera parte del Adviento veremos principalmente, diríamos, a Isaías en los dos primeros Isaías. Eso hay que tenerlo siempre en mente para poder entender este libro tan importante. Lo explicaré en unos minutos, en un instante. Pero antes, conviene que nosotros tengamos claro que Isaías está hablándole a los hombres de su tiempo, le está hablando a las criaturas humanas que se pondrán frente a Jesús en Palestina, y le está hablando a los seres humanos de todos los tiempos y también a nosotros. El libro de Isaías, les decía, tiene tres partes. Se le llama el primer Isaías, el segundo Isaías, el tercer Isaías. Estamos en la primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 39. La segunda parte irá del capítulo 40 al 54 y la última parte del 55 al 66. Es un libro de 66 capítulos. En el tiempo de Adviento y en Navidad vamos a ver pasajes de Isaías de la primera parte y de la segunda parte. Hoy estamos viendo un pasaje de la primera parte. Cuando lleguemos a la segunda parte se los haré notar. Y les decía, la primera parte va del capítulo 1 al capítulo 39 inclusive. Termina cuando el pueblo va a Babilonia, exilado, el reino de Judá. Pero la primera parte habla de varias realidades, como le diría, que son válidas en distintos tiempos. En ese tiempo contemporáneo Isaías, que es la segunda parte del reinado de Judá, es decir, hacia el siglo VII antes de Cristo, y
Isaías en la primera parte, y en realidad en todo el libro, tiene dos tipos de mensajes, a veces entremezclados, por eso se requiere cierto mapa para entender. Y denuncia la infidelidad y simultáneamente anuncia la esperanza. La infidelidad y sus consecuencias, terribles consecuencias. Y entonces ahora ya estamos en el capítulo 26, leyendo un fragmento del capítulo 26, y si no tenemos esto en mente, de repente ni cuenta nos damos. Y entonces es un canto que anuncia una nueva Jerusalén, en momentos en que todavía existía la Jerusalén terrena, la Jerusalén que va a ser destruida por los caldeos. Isaías ya está anunciando una nueva Jerusalén, que es el reino de Dios, que es la Jerusalén celestial en realidad. Es decir, eso que anuncia Isaías va más allá incluso del tiempo presente y nos está anunciando los tiempos escatológicos, cuando el Señor venga en gloria y majestad, y habla de una nueva Jerusalén. Y entonces hay que entender qué significa eso para nosotros, la patria celestial, para el pueblo de la primera alianza y para el pueblo de la nueva alianza. Es que con mucha facilidad, como el pueblo de la primera alianza, tanto el reino del norte como el reino del sur, el reino de Judá, se mundanizaron, igual nosotros, nos mundanizamos. Y cuando uno se mundaniza, como le pasó al pueblo de la primera alianza, es decir, la iglesia, nosotros, bautizados, nos mundanizamos, no nos vamos a dar cuenta que estamos siendo infieles al Señor, porque el mundo nos va a seducir de dos maneras. Con el pecado, eso es más fácil de darse cuenta porque es infidelidad a la ley, pero también nos va a seducir, entre comillas, con cosas buenas que no son pecado, pero que son contrarias a la voluntad de Dios. Es decir, hay cosas que parecen buenas, de hecho pueden ser buenas, pero son contrarias a la voluntad de Dios. Y eso ya no es tan fácil de descubrir. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza, de manera flagrante al reino del norte y de manera, entre comillas, más solapada al reino del sur, al reino de Judá. Y entonces Isaías ha estado haciendo oráculos en esos 26 capítulos, solo hemos visto 4 fragmentos, incluido el de hoy, es decir, hemos visto muy poquito, pero le ha dirigido oráculos a las autoridades de Judá, le ha dicho que son como Sodoma y Gomorra, es decir, que van a ser destruidos, pero le dirige también oráculos a Egipto, a Edom, a Siria, a Caldea, es decir, al mundo entero. Y entonces nosotros podemos entender con Isaías lo que nos enseñó San Agustín, porque de alguna manera Isaías, se lo mencionaba en otra ocasión también, Isaías es el pionero que empieza a hablar de 2 ciudades, la ciudad del mundo y la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. Y esas no llega Isaías a decirlo de manera tan lúcida como San Agustín, que nos dice justamente en su libro La ciudad de Dios, que se construye en base a 2 amores. El amor a Dios sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos, la ciudad de Dios,
y el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios, la ciudad del mundo. Y entonces ese amor a nosotros mismos no siempre es malo. El Señor no nos manda que nos odiemos a nosotros mismos. Y entonces el amor a nosotros mismos crece a través de la codicia. Y la codicia no solo es dinero, la codicia es tener y desear controlar todo. Cuando yo deseo controlar todo, que las cosas sean como yo me imagino, que sean mis planes los que se cumplan, eso ya no es tan fácil de reconocerlo como rebeldía contra Dios, porque uno puede decir que todo lo hacemos en el nombre del Señor y todo lo hacemos para el Señor, pero se esconde nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Y Isaías llama la atención de eso. Entonces, estas ciudades que rodean a Jerusalén, estas ciudades que rodearon al reino del norte, a Samaria, incluida Jerusalén misma, todas van a caer. Y va a tener que aparecer algo totalmente nuevo, una nueva Jerusalén, que se va a edificar a partir de Jesucristo, nosotros lo sabemos. Hay un pasaje muy importante que se nos va a presentar en tiempos de Navidad, pero conviene tenerlo en mente. Lo leemos en varias fiestas marianas, solemnidades marianas, que es la vocación de Isaías. Está en el capítulo 6. Isaías tiene una visión de Dios, del templo, que llena todo el templo. Ve a los serafines que dicen santo, santo, y al ver la santidad de Dios, la grandeza de Dios, Isaías toma conciencia de que el pueblo de la primera alianza y él mismo son indignos de contemplar a Dios. Y entonces dice, ay de mí, que voy a morir porque he contemplado a Dios. Se le va a acercar el serafín con un ascua, con un carbón encendido, le va a tocar los labios y le va a decir a Isaías, esto te va a purificar, no vas a morir. Y entonces escucha que el que está sentado en el trono, el Señor dice, ¿a quién enviaré? Isaías dirá, aquí estoy, envíame. Que de alguna manera la figura de los profetas, que son figura del profeta, que es Jesucristo. ¿Y esto por qué es importante? Porque ese fuego en los labios de Isaías es ese tocón del que les he estado hablando. Es anticipo de ese tocón, que es esa ciudad, Jerusalén destruida, es lo que va a dar origen a la nueva Jerusalén. Ese tocón, que es ese tronco de Jesé seco, quemado, del que va a salir el descendiente de David, que es ese Emmanuel, es figura de Jesús. Y nosotros los bautizados, en nosotros podríamos decir, tenemos las dos ciudades. No salgo de ese activismo, de esa hiperactividad que el mundo premia. El mundo reconoce a una gente, entre comillas, muy ejecutivo, muy activa. El mundo lo reconoce. Imaginen ustedes a una persona enferma, postrada en su cama, que aparentemente no hace nada para el mundo, que aparentemente es una carga. Esa persona, ese tocón, ya no sirve para nada. Eso será para el mundo, no para Dios. Ayer visité a un paciente en el hospital. Era un hombre joven, es un hombre joven, década del 20. En su vida antes de esa enfermedad, muy activo, muy ejecutivo. No entro en detalles, no es necesario. Pero uno ve a esa persona
de la cual con los que has estado vinculado laboralmente ya se quieren desprender porque ya no les da ninguna utilidad. Y uno ve a ese joven que tuvo un accidente de tránsito terrible, que uno dice, se salvó, pudo haber quedado ahí, pero ese joven, luego de estar casi 2 meses en UCI, el accidente fue en agosto, ya estamos en diciembre, y entonces ese joven está sentado en su cama, no habla, se mueve con ciertas dificultades, sigue con la mirada. No tenemos conciencia si escucha y si entiende. A mí me parece que sí reconoce algunos rostros. Uno diría, ese hombre ya no, ya fue, como dicen los jóvenes. Y yo le decía a su familia lo que muchas veces he dicho a otras personas y también aquí, ese joven tal vez esté haciendo la obra más grande de su vida, ahora donde para el mundo, entre comillas, no hace nada. Es decir, nosotros, en este tiempo de Adviento, tenemos que aprender a reconocer al Señor que viene, pero si no purificamos nuestra mirada, nuestra comprensión de la realidad y de las cosas y de quién es Jesucristo, y no tratamos de escucharlo mejor, podemos caer en los engaños de que año tras año entonces estamos celebrando Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario y seguimos estancados. No crecemos espiritualmente. ¿Y cómo esconde la gente eso? Porque hace muchas cosas. Es que el año pasado estaba en un grupo, ahora estoy en 2 grupos. Y el siguiente año estoy en 3 grupos. Y ahora estoy en 5 grupos. Y ya hay tantos grupos que ya no tengo tiempo para nada. Y entonces esas personas pueden creer que se están santificando. O también le pasa lo mismo a los clérigos, no solo a los laicos. Y entonces el punto es aprender a reconocer al Señor que viene. Y el Señor viene siempre. Y uno puede decir, pero si yo sé que está en Eucaristía, por eso estoy acá. Sí, pero no lo dejo entrar en mi corazón, porque mi corazón tiene una serie de habitaciones y no dejo que ingrese a lo profundo de mi ser. Eso es lo que Santa Teresa descubre con el castillo interior. Y por eso, queridos hermanos, este tiempo es tan importante. Y por eso es que hay que hacer silencio, porque en el silencio es donde el Señor nos habla. Y los ruidos y los afanes de este mundo nos impiden acoger al Señor, escuchar al Señor y hacer verdadera oración. Y la gente podrá decir, pero ¿cómo si yo soy mi comunidad de oración o hacemos oración todo el día? Hablarán muchas cosas, dirán muchas palabras, se pasearán por el templo, estarán en el templo, en las capillas, pero eso no significa que todavía están haciendo oración. Y por eso es que el Señor nos dice que a veces en el templo nos escondemos, porque no logramos hacer verdadera oración. Hoy se nos dicen las razones. En resumen, si vemos las 2 lecturas en conjunto, se nos presentan las razones. En la primera, en la ciudad de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. La única manera de hacer la voluntad de Dios es la humildad, porque la humildad nos va a hacer escuchar. Y la humildad va a hacer que tengamos una fe purificada, en contraste con las otras ciudades arrogantes, orgullosas, que todas van a caer, incluida Jerusalén, incluido el templo. Y por eso es que el Señor subió a la cruz, para que lo comprendamos. En el Evangelio, donde el Señor nos muestra el camino.
¿Qué es esa prudencia? Y ustedes saben, ¿qué es lo que impide la prudencia? Porque la prudencia es una virtud cardinal. Hay 7 virtudes muy entrelazadas, las 3 teologales y las 4 virtudes cardinales. Las 4 virtudes cardinales son virtudes que van a crecer a través de la humildad. Y la prudencia es destruida por la ira. Y la ira se desata en nosotros cuando queremos hacer justicia por nuestras propias manos. Cuando nosotros queremos ojo por ojo, diente por diente, con el nombre que queramos que le ha puesto la cultura contemporánea, porque no hemos salido de la ley del talión. Y entonces uno se llena de ira, porque están cometiendo injusticia contra mí, están cometiendo injusticia contra mis familiares, mis seres queridos. Y cuando yo estoy con ira, no puedo tener prudencia. Y todos lo hemos experimentado. En un ataque de ira uno piensa tonterías, nos equivocamos. En un ataque de ira uno dice tonterías, nos equivocamos. En un ataque de ira uno hace tonterías, nos equivocamos. En un ataque de ira uno deja de hacer lo que tiene que hacer y a veces no hacemos lo debido. Y entonces por eso Jesús viene manso. El mundo no quiere que nosotros deseemos la mansedumbre, que va junto con la humildad. Y esas 2 virtudes son indispensables para que ese tocón brote, para que la vida de hijo de Dios crezca, para que nosotros reconozcamos al Señor. No son recomendaciones cualquiera, son esenciales en el combate espiritual. Y no son cosas que podemos conseguir por nuestros propios medios. Para eso necesitamos escuchar al Señor e invocar su gracia. Al Señor que viene como hoy día, como cada día, siempre manso y humilde. Y Él viene a hacernos de nuevo. Todos los días necesitamos ser hechos de nuevo. No es que yo puedo decir, bueno, apúrate. El Señor sabe, nosotros no lo sabemos. Pidámosle pues a nuestra Madre Santísima, a la multitud de santos en el cielo, que la misericordia del Señor nos conceda la gracia de esperar solo en Él y de esa manera seamos purificados en la fe y crezcamos en el amor. Que así sea.